Hola a todos, buenos días, gracias por estar aquí en la madrugada. El tema son tubos autoestables, que a pesar de que sí son autosustentables, han sido todo un tema a discutir recientemente. Entonces es importante que sepan que no tengo ningún conflicto de intereses. Y para empezar les voy a presentar este caso que me llegó al consultorio. Es una chiquita de 6 años que tenía ojo rojo, ardor, secreción, sensación de cuerpo extraño y mucho lagrimeo, y llevaba 1 año y medio dando vueltas por todos los oftalmólogos que ustedes se pueden imaginar, todas las subespecialidades que quieran. Lo habían visto corneólogos, pediatras, especialistas en todo, le habían hecho biopsias, cultivos, PCRs, la habían tratado por conjuntivitis tóxicas, por cualquier otra cosa que se les pueda ocurrir. Y ella llegó conmigo después de tener 18 meses de sintomatología, porque un médico le vio una obstrucción de la vía lagrimal y vio que estaba con mucho lagrimeo, y entonces la mandó conmigo. Para cuando llegó conmigo ella estaba con 6 meses de ciclosporina tópica. El único antecedente de importancia que tenía es que a los 6 meses se le había realizado un sondeo de vía lagrimal y se había referido que no le habían dejado ningún tubo, no se había colocado ningún tubo, solo se había hecho un sondeo y estaba diagnosticada como una conjuntivitis tóxica. Se dejaba revisar muy poco, estaba súper renuente a la revisión, pero nos dejó ponerle un poquito de fluoresceína y la prueba de fluoresceína de aclaramiento era completamente negativa. El ojo izquierdo tenía una obstrucción total. Entonces decidimos entrar a quirófano, hacer una revisión bajo sedación y valorar una acrointubación en ese momento. Al momento de entrar a la cirugía vimos que el canalículo superior estaba completamente desgarrado y en parte de la exploración lo que nos encontramos fue que en la carúncula tenía completamente enterrado un Master-K, que es una sonda autoestable, que nadie había podido ver porque los que conocen el Master-K saben que la cabecita es completamente transparente, la cual había desgarrado todo el punto superior y se había ido a enterrar a la carúncula. Retiramos el tubo. En ese momento pensé que podría volverse a cerrar, así que decidí hacer una acrointubación cerrada por unos días, y se mandó a cultivar el tubo. El cultivo regresó positivo para pseudomonas aeruginosa. Según el antibiograma le dimos tratamiento con cefuroxima oral por 2 semanas, a las 2 semanas retiramos los tubos, pero recidivó el cuadro nuevamente, así que decidimos enviarla con una infectóloga, la cual envió ciprofloxacino tópico 2 semanas, pero el oral por 6 semanas con monitorización muy estrecha de la paciente. A las 6 semanas la chiquita regresó con un ojo completamente sano, normal y muy feliz. Pero este caso me ha enseñado un montón de cosas, porque durante estos 6 meses, 8 semanas que pasé con esta niña, estuve haciendo muchas preguntas, investigaciones a los oftalmólogos generales, y resulta que muchas personas están utilizando estos tubos autoestables porque son muy sencillos de colocar. Para los que no los conocen, existen estos dos más que nada, que son el mini Monoca y el Master-K. El mini Monoca es un poquito más corto, se usa más para laceraciones canaliculares, en cambio el Master-K es más largo y se utiliza para decroestenosis congénita. Y resulta que como son muy sencillos de colocar, es una muy buena opción para oftalmólogos que no tienen acceso a especialistas en vías lagrimales. Entonces, los Master-K los están utilizando oftalmólogos generales que tienen decroestenosis congénitas, que no tienen acceso a un oftalmólogo especialista en vías lagrimales, porque es un procedimiento muy sencillo de colocar. ¿Cómo se coloca? Se hace una dilatación de los puntos, se pasa una sonda de Bowman o una sonda metálica para para romper la válvula de Hasner, y luego se coloca la sonda que viene con un implantador, se gira y solito se palpa a nivel del meato inferior para ver qué salió, y se acabó. Es un procedimiento que como beneficios es muy fácil de colocar, no requiere de ser rescatado por vía nasal, lo cual le facilita a todo el mundo todos los problemas. Se puede realizar bajo sedación, que es un beneficio muy grande, y la curva de aprendizaje es sumamente baja, ¿de acuerdo? O sea, cuesta lo mismo que ver el video de YouTube. ¿Cuáles son los problemas de los tubos monocanaliculares? Migran, tienen una tasa de migración muy, muy alta, y migran hacia los canalículos. Son muy comunes las laceraciones del punto y se pierden y se salen fácilmente, duran muy poco tiempo. La mayoría de los estudios, y eso me pareció muy interesante, son estudios realizados por las mismas personas que patrocinan el FSI para este tipo de tubos. Entonces,
pues no son tan confiables los resultados. A diferencia de los tubos bicanaliculares, los no autoestables, que tienen una menor tasa de migración, que son los que usamos la mayoría de las personas, tienen una menor tasa de desgarros, pero la curva de aprendizaje es más alta, es un procedimiento que relativamente se hace a ciegas, a menos de que utilicemos un endoscopio, que requiere un rescate por vía nasal y que puede lesionar estructuras nasales si no se realiza de manera adecuada, además de que requiere de una anestesia general. Entonces, esta diapositiva me gusta mucho. Aproveché que tenemos nuestro bello chat de jóvenes Sopanop y decidí hacer una encuesta de cuándo estamos retirando los tubos, los estamos retirando o no, porque dentro de toda esta investigación me di cuenta que muchas personas no los retiran, dejan los tubos autoestables para siempre, hasta que se caigan solitos. Y entonces decidí preguntar a todas las personas que están acá y que nos ayudaron, muchas gracias por su respuesta, ¿cuándo retiramos los tubos? ¿Cuándo estamos nosotros los oculoplásticos retirando los tubos en estos pacientes? Porque no hay una pauta a seguir, es la realidad. Y la mayoría de las personas, si se dan cuenta, dicen que de 3 a 6 meses, lo cual es muy bueno, pero hay una amplia variedad de personas que no retiran los tubos o que los dejan más de un año, ¿de acuerdo? Y entonces encontré este estudio porque, honestamente, yo no soy nadie para decirles cuándo retirar un tubo, pero sí puedo decirles cuándo ya es demasiado tarde, ¿ok? Y este estudio me pareció sumamente interesante, en donde a 6 meses el 100% de los tubos que retiraron cultivaron positivo, tanto en pacientes sintomáticos como pacientes no sintomáticos. Eso quiere decir que 6 meses ya es mucho tiempo. Y los tubos nunca deberían quedarse más de 6 meses. El principal patógeno fue los micobacterios no tuberculosas y el gran problema son los biofilms. ¿Qué son los biofilms? ¿Por qué los tubos son tan problemáticos y por qué tenemos tanto problema hoy en día con los tubos autoestables? Los biofilms son unas comunidades de microorganismos que crecen alrededor de una superficie inerte o de un tejido vivo, en este caso de los tubos autoestables o de los tubos, los tubos que utilizamos de silicón. Y entonces lo que hacen es que crecen los microorganismos, forman una matriz extracelular a su alrededor y entonces impiden que los tratamientos antibióticos lleguen a ellos. Entonces no importa cuánto antibiótico le des, jamás va a hacer efecto porque el biofilm no lo va a permitir. Y no solo eso, tienen una etapa dentro de su desarrollo en donde siguen produciendo más bacterias y mandan más bacterias y entonces hay un crecimiento y no hay una detención. La única forma de solucionar esto es quitar la fuente externa que está ocasionando estos biofilms, ¿de acuerdo? Y estos son unas causas muy comunes de canaliculitis secundarias que pasan muy desapercibidas porque no hacen litos como las canaliculitis primarias, sino son canaliculitis como tóxicas que dan síntomas como de conjuntivitis tóxica y que nadie jamás piensa que los tubos puedan ser los secundarios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son mis conclusiones? Son una muy buena opción, no los satanicemos tantos, no son tan malos, pero hay que saberlos poner y hay que retirarlos a tiempo, ¿de acuerdo? Es principalmente retirarlos, no dejar los tubos por más de 6 meses y este mensaje va hacia los tubos autoestables y los no autoestables. Vigilar siempre datos de infección recurrente para valorar un retiro temprano, no tiene nada de malo retirar los tubos a los 2-3 meses. Realizar un muy buen interrogatorio e individualizar cada caso, ese fue mi mensaje de este caso. Y mi mensaje hacia todos ustedes es, creo que hay una opción muy amplia de estudios donde podemos nosotros realizar estudios, saber en qué momento es cuando empiezan a contaminarse los tubos y a volverse más perjudiciales de lo beneficiosos que son para nosotros. Muchas gracias.